Al latido de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, ya estamos a día lunes. Estamos 23 de marzo. Estamos estudiando la última lección, la lección número 13 de este primer trimestre de la lección de escuela sabática, con el título Permanecer en toda la voluntad de Dios. ¿Ya? Y hoy día, como día lunes, tenemos el siguiente título: Conectividad en la iglesia. Bueno, demos comienzo a la lectura, que dice así. En un mundo conectado por Internet, las redes sociales y un sinfín de dispositivos, es difícil imaginar el desafío que significó para Pablo ayudar a las iglesias a sentirse parte de un movimiento más grande que sus propias congregaciones locales. Bueno, vamos a buscar, ¿no es cierto?, en Colosenses 4, versículos 10 y 11. Bueno, acá también dice, además de enviar noticias de un lado a otro a través de emisario, como dice Colosenses 4, versículos de 7 a 9, acá hay una pregunta. ¿De qué otras formas fomentaba Pablo la conectividad? En vista de algunos de los problemas que el apóstol abordó en esta epístola, ¿qué mensaje podían transmitir estos saludos? Ya, vamos a leer entonces estos textos. Porque el libro de Colosenses 4, 7 al 9 ya lo habíamos visto en la lección de ayer, ¿ya? Así que solamente vamos a ver el de Colosenses 4, 10 a 11. Ya, bueno, dice 4, 10, 11. Los saludan Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca de quien ya recibieron instrucciones. Si fuera ustedes, recíbanlo. Los saluda también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos de la circuncisión que colaboran conmigo en el reino de Dios y me han sido un consuelo. Ya. Interesante, porque aquí, bueno, la lección nos pregunta de qué otras formas fomentaba, ¿cierto, Pablo, esta conectividad, pensando en la época, ¿no?, de esos tiempos. Claro, ¿no? Un mensaje era solamente transmitido muchas veces por boca a boca, que muchas veces también a veces se podría distorsionar. Ya. Pero el mensaje así que llegara claro viniendo de la misma persona era a través de cartas. Eso. Y demoraba su tiempo. Claro. O sea, uno en estos tiempos no podría imaginar eso, que ahora todo es instantáneo, ¿no es así? Sí, no, hoy día tenemos conectividad con muchas partes del mundo, en segundos. En segundos, claro. Sí. Considerando, ¿cierto?, el tiempo historicista que se vivía, no solo se enviaban noticias, ¿ya? Pensando en eso, sino que se fomentaba la comunión, ¿ya? Muchas veces que se congregaran, ¿no? Claro, daba ánimos eso, ya también llamaba, ¿no es cierto?, siempre la unidad cristiana. Ya, y dentro del punto de conectividad, si se dan cuenta, él siempre empezaba con saludos, de manera personal, a algunas personas en específico, ya, también daba recomendaciones de las personas que estaban llevando el mensaje. Ya, estoy enviando a tal, ¿cierto?, que fue mi compañero de prisiones, como era Aristarco, a Marcos, ¿cierto?, para que ustedes sepan, él es el sobrino de Bernabé. Primo dice acá. Primo, ya. Bueno, acá en mi versión me sale sobrino. Oh. Bueno, ahí tenemos un tema historicista. ¿Ya? Algunas recomendaciones de estos hermanos fieles, ¿ya? En otro punto también él reconocía, había un reconocimiento del trabajo en la obra que ellos realizaban, ¿ya? Y obviamente también había este apoyo espiritual a través de sus cartas, lo que tú bien mencionabas, el compañerismo que había, el confiar en aquellos colaboradores, dándoles buenas características también. Eso también es importante, que a través de esos saludos él daba confianza a las personas que iban a escuchar esa carta. ¿Ya? O sea, son tales los que están enviando la carta, no es cualquier persona, no era un mensaje así, como se dice, a ciegas, sino que él nombraba quiénes son los que están llevando el evangelio. Sí, muy importante acá también, bueno, no sé si tan importante, pero esto es un dato que acá dice, ¿no es cierto?, que estos son los únicos de la circuncisión, o sea, estos son de origen judío. Ya, exactamente. Que colaboran conmigo en el reino de Dios. Sí, eso también es importante también. Eso lo digo porque más adelante en esta lección Pablo menciona algo así como que debería de haber más. Claro.
provenientes, ¿no es cierto?, de origen judío. Sí, y también, bueno, sabemos que también Pablo trabajó con personas que eran gentiles, Claro, ¿ya? Y pero decía más que todo esto, o sea, leer eso porque ya lo vamos a ver. ya, perfecto. Entonces vamos a continuar con la lectura. Dice, con estos saludos, Pablo crea y fomenta la conexión entre los creyentes. Aquí nos enteramos de que Marcos era primo de Bernabé. Ah, ya. Bueno, que vaya acá mi versión digital. Dice, Pablo prepara así el terreno para la probable visita de Marcos a Colosas. Ya, A Aristarco se lo describe literalmente como compañero de prisión, ya. lo que significa que estuvo encarcelado con Pablo. Ambos eran soldados vestidos con la armadura de Dios, como dice Efesios 6, versículos 10 y 11. Ya ellos que eran llamados que luchaban por liberar a los cautivos de Satanás, para que sirvieran en el reino de Dios. Jesús, llamado también justo, es incluido en la lista de fieles colaboradores de Pablo en la proclamación del Evangelio. Pablo también menciona a Aristarco, Marcos y Justo, ¿no? Los que tú estabas mencionando. Estos eran cristianos, como tú habías mencionado en las respuestas, de origen judío. Por eso se les llamaba de la circuncisión, según el texto. Luego menciona a 3 gentiles, ¿ya? Epafras, Lucas y Demas, ¿ya? Que eso lo podemos ver en Colosenses 4, 12 al 14. Es significativo que a pesar de algunas tensiones existentes, ¿cierto?, en la iglesia entre los cristianos siempre que había de origen judío y los de países gentiles, estos colaboradores eran capaces de trabajar eficazmente juntos, o sea, unidos y en armonía. Sin embargo, al decir solo, Pablo parece dar a entender que cierta decepción por el hecho de que no hubiera más cristianos provenientes del judaísmo. Y a su lado en sus sufrimientos. No obstante, es significativo que para entonces Juan Marcos, quien unos años antes había abandonado a Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero, como dice Hechos 13:13, demostrara ser no solo leal, sino también un consuelo para Pablo. O sea que alguien que, como dice acá, los había abandonado primero, ¿no es cierto? Sí. Pero que después mostró su lealtad, ¿no? Al continuar ahí y ser un consuelo, como decía Pablo. Las amenazas a la unidad no son algo nuevo, ¿ya? Hoy en día, en los últimos años, la Iglesia Adventista ha experimentado profundos cambios a medida que se ha extendido por todo el mundo y algunas fuerzas han atentado contra su unidad, ¿ya? Esta presión sobre la unidad puede sentirse en todos los niveles de la iglesia, ya no solamente pensando a nivel local, sino a nivel también, digamos, en este caso general y de muchos aspectos. Y aquí no es algo nuevo de lo que estaba sucediendo en esos tiempos a lo que hoy en día puede suceder en la actualidad. Ya vamos a responder algunas preguntas que nos gustaría compartir con ustedes, algunas respuestas, y que ustedes también piensen en sus hogares cuáles serían algunas respuestas para estas. A ver, dice acá, ¿qué puedes hacer en tu iglesia local para disminuir las amenazas contra nuestra unidad? ¿Qué tensiones existen en el nivel local y qué se puede hacer al respecto? Hay 2 preguntas en una, ¿ya? ¿Qué podemos hacer en la iglesia local para disminuir estas amenazas contra ¿Te parece bien si respondemos primero la segunda pregunta? Perfecto. Porque como que siento acá un orden inverso. Sí. Ya, perfecto, démosle. Ya, a ver, ¿qué tensiones existen en el nivel local? Bueno, siento a veces que hay como ideas un poco arraigadas, ya que, por ejemplo, cosas que se vienen haciendo mucho tiempo dentro de la iglesia, piensan, ¿no es cierto?, muchas veces que se debería de continuar así. Claro, podríamos hablar un poco de repente de legalismo en ciertos aspectos, ¿ya? Claro. No estamos diciendo que la iglesia sea así, ¿ya? Sino que pueden haber algunos profundos rechazos a cambios. Claro, ¿ya? exactamente. Por ejemplo, la forma de evangelismo podría ser, ¿no? Pensando en las conectividades digitales hoy en día, que hay que tener cuidado, sí, obviamente. Sí. Nosotros hacemos uso de ellas, por ejemplo, con esta plataforma, ya, de poder compartir con ustedes, pero nos pegamos, ¿cierto?, lo que dice la palabra de Dios, y no es palabra nuestra, ya, pero puede existir eso. Ahora, el otro extremo sería el
el permitir, el ser permisivos también. Sí, ser demasiado permisivo. Tampoco es así. Siempre debe haber como respeto, guardar respeto, sobre todo cuando estamos dentro de la casa de Dios. Pero, como decía, las tensiones a veces pasan también, siento que entre la hermandad puede haber choques generacionales. Ah, mira. Ya, eso suele verse. Sí. Y no hay que entrar como en conflicto, más bien deberíamos siempre guardar la calma y ser muy respetuosos con nuestros hermanos mayores. Sí, mira, qué buen punto has dado hoy en día en cómo pensamos de manera diferente, un niño, un joven y una persona mayor. Claro. Y eso obviamente puede crear un choque intergeneracional, claro que sí, fuerte en cómo nosotros, por ejemplo, observamos la palabra de Dios. Mientras eso no transgreda los principios, ya tenemos que tener claro ese punto. Y ahora sí podemos responder, yo creo, ¿qué podemos hacer frente a estas amenazas que de repente observamos en nuestra iglesia local, por ejemplo? Bueno, siempre buscar como actividades que unan a la iglesia. Ya. Uno puede decir cómo, ¿no es cierto? A veces como que uno puede calentarse la cabeza, sobre todo pensando que hay muchas edades dentro de una iglesia, desde muy jóvenes, jóvenes adultos y personas mayores. Pero siento que no debería de juntarse todo, porque estas cosas suelen separar un poco. Debería ser como por partes. Y una idea buena que me dijiste, ¿no es cierto?, hace muy poco, sería el abrir nuestras casas por cantidad de miembros. O sea, por ejemplo, nosotros que somos un matrimonio y somos dos personas todavía, abrir nuestras casas para recibir un matrimonio que sea igual de dos personas, no más de 3, digamos. Claro. ¿Para qué? Para compartir de repente un almuerzo de sábado. Claro, por ejemplo, cuando me refiero no más de 3, me refiero a un matrimonio y un hijo o hija, ¿no? Claro, claro. ¿Ya? O compartir, ¿cierto? Alguna forma de compartir fuera de. Yo sé que existe hoy en día y que es algo muy visualizado, ¿cierto? Por la sierva del Señor y también que Dios siempre ha trabajado bajo grupos pequeños. Su grupo pequeño de Cristo fueron sus 12 discípulos. Eso también, ¿Ya? eso también es importante, los grupos pequeños, para disminuir estas amenazas contra nuestra unidad. Sí, y contra lo que es la identidad en sí, como somos de iglesia. Ya, aparte que en los grupos pequeños no se da lo que se da, por ejemplo, un día sábado. Ya, el día sábado, obviamente estamos en la iglesia, podemos confraternizar, pero no podemos extendernos porque hay que abocarnos también, ¿cierto?, al discipulado y a las otras partes, ¿cierto?, como el repaso de la lección. Pero en el grupo pequeño se da esa posibilidad de poder abrir nuestra vida un poquito, ¿cierto?, de cómo nos fue la semana y todo eso. Y es algo que activa también la iglesia. Claro, es que en un grupo pequeño se puede alcanzar un nivel de intimidad más todavía. Es un buen punto, un buen punto. Hay muchas formas que la iglesia local puede hacer para trabajar en conjunto. Claro, y es importante como sugerencia nomás que siempre como que roten casas, porque igual va a haber un momento de que cuando ya no se puedan, no nos permitan reunirnos en la iglesia, conocer la casa de nuestros hermanos. Eso, qué mejor poder compartir en los diferentes hogares, ya sea a través de un almuerzo, ya sea a través de grupos pequeños o algún otro tipo de actividad, ya que permita esta conectividad en la iglesia. ¿Ya? Y bueno, como algo general para todos y todas edades, crear algo, o como ya por ejemplo años anteriores no estaba esto del mes de la amistad. Ah, sí, exactamente. Y ahí participaba toda la iglesia, y además iglesia. Habían puntos de amigos de esperanza y muchas actividades que unían, ¿cierto?, la culturalidad de otros países y todo aspecto. Claro que sí. Bueno, tenemos muchas cosas por decir, pero creo que ustedes tienen mucho más. Vamos a dar término, ¿cierto?, a esta parte de la lección y bueno, sigamos nutriéndonos de la palabra de Dios durante estos días. Somos Blay y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y por favor compartirlo. Ya no te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides darnos tu like, que es la manito arriba que sale en el YouTube, que es el me gusta. También va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te puedes poner al día. Que tengamos un buen día lunes. Adiós. Bye bye.